Entendemos porque ahora nuestra atención es virtual, muy pocas instituciones están atendiendo en forma presencial normalmente a niños muy grandes como los adolescentes o niños de casos muy especiales como autismo o retardo mental. Se pide por el Colegio de Psicólogos que sean una vez presencial y el resto es virtual, ¿no? Porque tenemos todos que caminar en la búsqueda de la protección de nuestra salud, no solamente física, porque como lo hemos dicho ya en varias charlas, lo que viene después, lo que se está viviendo en este momento en la salud mental, también va a dejar una marca. Tenemos que estar preparados. El pensamiento que debemos tener en este momento es para adelante, no nos queda otra, y comenzar a reciclar, a reinvestigar, a mejorar nuestra calidad de vida a lo que tenemos en este momento. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, y vuelvo a repetir, por favor, interrúmpame cuando quieran. Yo no puedo ver mucho el chat, si hay preguntas, yo le voy a pedir a mis colegas Pili y Viviana que me pregunten nada más, si es que no tengo ningún inconveniente de interrumpir para dar respuesta a las preguntas que ustedes me puedan hacer. Vamos a ver entonces investigaciones, porque me gusta siempre tener un sustento científico en lo que les voy a hablar, investigaciones actuales de cambios de la salud mental durante la pandemia, ¿no? Tanto en los padres, más en los niños y en los adolescentes, que en las casas tenemos también a estos niños. Cambios anímicos en los padres, como les dije, porque si nosotros nuestros cambios anímicos no los manejamos y primeramente no los reconocemos, no podemos hacer cambios en nuestros hijos. Al final, algunas recomendaciones. Entonces comenzamos. Los cambios de salud mental durante la pandemia en adultos. ¿Qué es lo que se sabe, ¿no? Acá he puesto yo una investigación que es reciente, en la que vemos, esta investigación se hace con un estudio con otras cuarentenas que han habido, ¿no? Y nos dice que a mayor tiempo de confinamiento va a haber un resultado negativo frente a las personas. Si nosotros nos recordamos, al inicio nos dijeron cuarentena. Primero era quincena. De esa quincena, otra quincena. De ahí, cuarentena. Pero la cuarentena es de 40 días y terminamos en 90 días. ¿Y entonces qué dicen las investigaciones? Que a mayor tiempo de confinamiento va a haber, de todas maneras, alguna repercusión en nuestro estado emocional. ¿Qué es lo que podemos ver? Confusión, muchos casos ira, enojo, molestia, cólera, miedo. Obviamente, con esta pandemia, que es un virus nuevo, nadie lo conoce. Lo tenemos de conocimiento el tiempo que está en nosotros. En este caso creo que lo vamos a tener, ya estamos en octubre, son 10 meses. No hay más, no conocemos más. No sabemos cómo nos vamos a contagiar, se está bajando, yo me he dado cuenta un poquito los detalles en el cuidado, por lo que nos estamos como adaptando a este nuevo sistema de vida. Otro miedo que va a aparecer es miedo a la pérdida laboral. Sabemos, nosotros que trabajamos con varias familias, que en algunos casos ha habido pérdida laboral. En otros casos ha habido un corte del sueldo. Este miedo a la pérdida laboral, este miedo financiero de no poder mantener nuestro estatus o nuestra forma de vida, también trae dificultades emocionales en las personas. La frustración y obviamente el aburrimiento. Yo he visto últimamente, a partir de julio aproximadamente, que algunas personas, algunas familias que tienen la posibilidad de ir a la playa, de ir a la casa de campo, y que han podido unirse algunas familias con los cuidados debidos o haciéndose, muchas veces se han hecho hasta las pruebas para poderse reunir o vivir en una casa de campo juntos, justamente pensando en el estado emocional de los niños. Muchos de estos cambios de familias que viven en condominios, aunque las casas son grandes, aunque los departamentos sean grandes,
muchas de estas familias, en vista de que no hay un solo niño, sino que hay varios, y cuando hay niños pequeños, a mayor razón, porque los niños se irritan, ahora lo vamos a ver, tomaron la decisión de irse a un lugar más abierto, con mucho aire, con mucho verde, y de verdad es una muy buena decisión, cuidando como siempre todas las recomendaciones que nos están dando en este momento. ¿Qué cosas se ha visto en esta investigación que nos va diciendo, ¿no? Que nos va diciendo qué es lo que podría pasar, qué es lo que está pasando? Y es muy bueno en tener que prevenir para no asustarnos. ¿Qué me está ocurriendo, no? ¿Qué me pasa a mí? Preguntas naturales que van a hacer muchas personas. Toda esta conglomerado de sintomatologías, ¿no? Como la confusión, los miedos, la frustración, incluso van a tener problemas de sueño, cansancio, los padres que tienen que hacer doble trabajo, el trabajo de padres, el trabajo de profesores, el trabajo de la casa. Algunos han tenido la suerte de quedarse con las personas del servicio, qué bueno por ellos, pero los chicos están confinados, ¿no? Entonces esto nos lleva a desarrollar ansiedad, depresión y en casos muy, muy fuertes, estrés postraumático. ¿Cuándo vendría a ser el estrés postraumático? Cuando de verdad un pariente nuestro cercano que vive con nosotros ha sido contagiado, ha fallecido, o también puede ser la pérdida laboral y esto trae traumas en las familias, ¿no? ¿Qué otra cosa más se ha visto en todo este proceso? Estos son estudios actuales, abajo lo que quieran ustedes obtener esta conferencia, no hay ningún problema, ustedes tienen ahí abajo el nombre de la investigación, porque a mí me gusta que ustedes también puedan leerlo, puedan encontrarlo. Hay casos, y esto se está viendo bastante a la petición, a la consulta psicológica, la violencia familiar. Lamentablemente, el aburrimiento, la saturación, el cansancio, el problema laboral, el tener este problema de que en casa se tiene que usar el internet ahora, 3, 4 computadoras, papá trabajando, los chicos en pleno trabajo, la mamá a veces trabajando, o la mamá corriendo de un cuarto al otro para ayudar a los chicos en el trabajo escolar, se corta el internet, ustedes saben que estamos padeciendo todos de esto, en fin, tantas cosas, ese estrés tan grande. En algunas ocasiones, las familias, algunas personas están haciendo uso excesivo del alcohol y esto ya está saliendo en las noticias. Y también en algunos casos, pues el consumo de drogas, posiblemente en algunos miembros de la familia que ya los han usado antes. Entonces están exagerando el consumo en la actualidad. También el consumo de barbitúricos, muchas madres, más que todas las mamás, más que los papás, están consumiendo ansiolíticos para poder descansar, para poder dormir, están muy cansados. Obviamente, lo que yo les aconsejo es que cuando tengamos que buscar una ayuda sobre este insomnio, que también vamos a ver, que es tan natural como parte de este proceso, de este cansancio, siempre recurran a un médico. No se automediquen, por favor. Los ansiolíticos como el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, así tomemos la mitad y si no está regulado por los médicos, lamentablemente podemos hacer como una dependencia de este fármaco y después necesitamos más. Y siempre es bueno mantener todo bajo control con nuestros colegas, los médicos. Entonces, volvemos a la familia, en la familia van a haber desregulaciones emocionales, de todas maneras. Somos seres humanos, no somos robots, no estamos acostumbrados al confinamiento, a estar tantas horas metidos todos, ¿no? A veces los papás no conocían a sus hijos y resulta que ahora en la pandemia hemos terminado conociéndonos todos, mucho mejor que antes. Si antes nosotros los psicólogos decíamos, suplicábamos y pedíamos, por favor, tengan un tiempo laboral poquito más regulado, organícense por favor, lleguen más temprano a su casa, pasen más tiempo con sus hijos, jueguen juegos de mesa, por favor vigilen el consumo de los electrónicos. A partir de la pandemia, todo aquello que decían no se puede, tengo mucho trabajo, salgo muy tarde, etcétera, 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 todo nos quedamos en casa. ¿Y qué pasó? Que nos hemos aprendido a conocer. Increíblemente, nos hemos aprendido a conocer todos. A veces
mis niños, les pregunto, ¿qué es lo que más podríamos rescatar de la pandemia? Increíblemente la respuesta, que estamos unidos, que mis papás están junto a nosotros, que conozco por fin en lo que trabaja mi papá y sé en qué trabaja mi mamá. Imagínense esas respuestas, pero son respuestas sinceras de los niños, de donde que por fin conocen y se conocen todos, pero también salen nuestros defectos. Este comportamiento violento que está surgiendo en las familias es un comportamiento que a ustedes no quieran y por el mismo confinamiento y a veces los departamentos, con muchas mamás me dicen, se escucha todo y cuando tenemos casas grandes, bueno, qué felicidad también. Los niños son testigos de violencia. Son testigos de violencia entre los padres, pero también son víctimas de violencia porque ustedes saben que el maltrato no solamente es físico, también es psicológico, es verbal, es gestual. Y a veces los padres que no entienden mucho el proceso metodológico de los colegios, porque es la primera vez que creo que se han inmiscuido ellos también y se han sentido comprometidos en cómo trabaja un centro educativo, ¿no? Al inicio de la pandemia había muchas críticas que los colegios no trabajaban igual, que mejor era que los chicos fueran en forma presencial. Sabemos en la actualidad que el retorno a los colegios no se sabe si se va a hacer en marzo, no lo tenemos seguro, posiblemente sea en mayo, junio, julio, o si regresan en marzo va a ser mixto, como le dicen en otros países, donde van a ir un grupo de niños ciertos días, otro grupo de niños ciertos días, otros días no van a ir, en fin, porque tienen que evitar la propagación del virus. Entonces, nuestros niños se convierten en víctimas de violencia y en testigos de violencia. Padres irritables, padres que pierden muy rápida la paciencia, gritan, y los niños se asustan. Pero también algunos niños se ponen más rebeldes. Vamos a ver ahora esta desregulación emocional en los adultos, ¿no? Nos trae irritabilidad, mal humor, enojo, negación de la circunstancia en la que nos encontramos, onicofagia. Aunque ustedes no lo crean, cuando estábamos haciendo esto con la asistente del centro, me decía, ¿le vas a poner onicofagia y dermatofagia a los padres? Sí, porque hay papás que se comen las uñas. Se comen las uñas y se comen, dermatofagia es cuando se comen los pellejitos, ¿sí? La carnecita alrededor de la uña. Hay trastornos de alimentación. Esto se ha visto. Hay varias investigaciones que se está viendo que el hecho de estar en casa aumenta el grado de ansiedad, por ende, mi compañía es la comida. Entonces, como y se está aumentando de peso. Es por eso que ahora lo que antes no trabajábamos con la forma virtual, ahora hasta los chicos van con su laptop o su iPad para hacer educación física. Como me dijo hoy día un niño, me voy con mi laptop al patio para hacer educación física y nos hacen correr. Sí, pues los chicos son más tecnológicos que nosotros. Dificultades para organizarse y concentrarse, no es que todos tenemos déficit atencional. El gran aumento de la sintomatología ansiosa hace que nos desconcentremos, hace que nos desorganicemos, hace que nos olvidemos, o sea, no estamos ni enfermos, ni locos, ni nada por el estilo. Esto nos está pasando y es real, ¿ok? ¿Hay problemas de sueño? Sí, hay problemas de sueño en los adultos, ¿no? Hay insomnio, por lo mismo que estamos preocupados en lo que va a pasar, en lo que va a venir, en cómo vamos a subsistir. Esto al inicio fue muy difícil, porque no sabíamos qué pasaba. Hoy nos estamos adaptando al proceso, pero igual no la tenemos clara, hay una gran incertidumbre. Las vacunas, hablando con los médicos, que creo que son las mejores personas que nos pueden decir, la ciencia, una vacuna no se hace de la noche a la mañana, esto va a ser la primera vez que todos estamos suplicando que esto sea así. Acá nos llegará, calculemos, en julio, pero para todo eso siempre existen incógnitas. La habilidad emocional es cuando nos cambiamos de humor rápidamente, ¿no? Y muchas mamás que me consultan me dicen, Marita, no sé qué hacer, me estoy volviendo loca, estoy enferma, algo me pasa, no los quiero ver a mis hijos, estoy cansada, tengo que hacer las cosas, tengo que ver las clases, mi esposo grita, y de verdad es normal. O sea, vuelvo a repetir, no nos sintamos mal si tenemos todo esto, porque es parte de nuestro proceso adaptativo.
que lo tenemos que aprender a enfrentar. Alteraciones en la dinámica familiar, ya se los expliqué. Pueden haber muchas contradicciones porque ahí recién se conocen los estilos de crianza, recién se conocen los hábitos de los niños. Muchas veces los padres me dicen, porque los colegios han hecho una plataforma de tal manera que se estudia, creo, 45 minutos, después tienen un break. En estos breaks los niños que son tan bandidos, cogen los celulares, cogen los iPads, quieren ver YouTube, quieren jugar y después ahí el pleito de que no lo quieren regresar. Y estas cosas obviamente se han intensificado mucho más en aquellos niños que ya tenían problemas antes de la pandemia. ¿Qué pasa entonces ahora con los niños, ¿no? Así como los adultos tenemos cambios, imagínense los niños. Los niños responden al estrés de manera diferente. Muchos niños en el centro que yo dirijo, el Instituto Latinoamericano del Comportamiento, en forma presencial, nuestro mayor trabajo eran grupos a nivel de socialización, manejo de la conducta, habilidades sociales, etc. Y a la hora que fuimos haciendo un seguimiento en la vez virtual de cómo estaban estos niños, principalmente de los problemas de conducta, los primeros días, o sea, la primera etapa de la cuarentena, hablemos hasta más o menos junio, julio, los papás habían logrado como una especie de organización, habían logrado cierto estilo de ubicación, de rutina, como que habían aprendido a conocer a sus hijos y muchos de ellos me dijeron, Marita, aunque tú no lo creas, están mucho mejor. Porque estaban los papás en casa. Era obvio, era tan eh, claro, transparente de ver que la presencia de los padres, la organización de reglas, la organización de rutinas, mejoraba la conducta de nuestros niños. Entonces, es una gran lección para todos nosotros. Los niños no han sentido mucho la cuarentena porque han estado metidos en casa, a no ser que los papás hayan estado trabajando ambos y ellos se quedaban simplemente a trabajar solos y entonces ahí sí podría haber cierta irritabilidad de los niños porque no había una organización, porque los padres tenían que trabajar. ¿Qué se identifica en los niños? También acá tenemos otra investigación publicada en 2020, en septiembre 10, altas tasas de ansiedad, depresión y síntomas postraumáticos. Vuelvo a repetir, los síntomas postraumáticos es el trauma en que queda, es el impacto de algo que ha pasado inevitablemente, puede ser un duelo. Hay muchos niños que han perdido su familia. Podemos entender que los hijos de los médicos de primera línea o de las enfermeras de primera línea, de los bomberos, de la policía, pueden tener un shock postraumático, como también se va a ver el shock postraumático en todas las profesiones de primera línea. La primera línea son los médicos que están atendiendo COVID, los emergencistas, en los que en un momento no sabían qué decidir, a quién darle una terapia de oxígeno, porque tenían que decidir a quién se lo iban a dar, ¿no? Es decir, a la persona muy mayor, a una persona joven, era difícil. Y esto va a traer consecuencias que se llaman postrauma, que todavía no se ve tan claramente, pero va a haber. Otra cosa que nosotros vemos en los niños es los niveles altos de irritabilidad. ¿Y cuándo van a haber más irritabilidad? Cuando nosotros, antes de la pandemia, ya teníamos niños con problemas de conducta, ya teníamos niños clínicamente ansiosos, preocupados, ¿no? Niños que no sabían socializarse, que tenían miedo de desprenderse de los padres, niños que ya me los hacían pataleta, niños que ya no podían dormir. Estos niños en la actualidad es más que probable que han intensificado sus niveles de respuestas y sus niveles de respuestas a lo que no les agrada, a lo que no les gusta, a lo que ellos se sienten incómodos, es la irritabilidad. Y la irritabilidad es el llanto desproporcionado, rabieta, pataleta, inclusive ellos tienen también trastornos de sueño y de alimentación. Estas son investigaciones que también se han visto en la Ciudad de México. Hicieron unos médicos en las primeras épocas de la pandemia, como los niños, que al inicio les decíamos, no a los electrónicos, y le poníamos horario y los padres habían aprendido ya a regular las horas de televisión, las horas de iPad, en fin, de la noche a la mañana tuvimos que recurrir a las pantallas. Primero, por una adecuación virtual, y segundo, aunque ustedes no lo crean, es la única forma de socialización. Y esto es más difícil para los adolescentes. Los adolescentes, muchos más, a mí me da muchísima pena
aquellos que este año es su 5.º año de secundaria, ¿no? Donde se prepararon por muchos años para su fiesta de promoción, para el baile, la comida, etcétera, 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 y eso no ha podido ser aplicable. Y los adolescentes quieren salir, pero no pueden salir. ¿Y qué les queda? Las redes sociales, los Facebook, los Instagram, más que todos los Instagram. Y los niños pequeños han aprendido a socializarse con sus reuniones Zoom, cumpleaños Zoom, juegos Zoom. Es increíble cómo los niños en su tecnología y en su habilidad de adaptarse nos enseñan a los adultos muchas cosas. Yo he aprendido muchos de ellos. Ellos me hacen jugar, ellos me enseñan cómo uso el Zoom, me lo han enseñado mis niños. Entonces, ¿qué vemos en los niños? ¿Qué vemos en la actualidad en los niños? Y no les llame la atención, irritabilidad, mal humor, enojo, negación. ¿Se dan cuenta que es muy parecido a los padres? Ahora vamos a ver por qué. Morderse las uñas, igual onicofagia, dermatofagia, ellos se pueden rasgar las cutículas de los dedos, se pueden jalar los pelos, se pueden hacer heridas, aumento o disminución del apetito, problemas de sueño, enuresis y encopresis. Eso está apareciendo mucho en los niños pequeños. La encopresis en estos casos es niños que no quieren ir a defecar al inodoro y quieren defecar parados o contienen las heces, y es todo un problema para los padres, ¿no? Llantos, gritos, mal humor, berrinches, pueden tirar cosas, pueden llorar. Ahora, el hecho de tener mucho tiempo en las pantallas se ha visto que aumenta los grados de ansiedad, aumenta los problemas de sueño y aumenta el grado de alimentación. O sea, están niños que están comiendo de más, no están durmiendo a la hora que deben de dormir. O sea, ustedes deben tener que el horario es el mismo que cuando iban al colegio. Obviamente no se levantarán tan temprano, pero no deben aprovechar en acostarse a las 10 de la noche, ¿no? Los niños deben estar en cama a las 9 de la noche y las pantallas deben de obviarse por lo menos una hora antes. Ellos no pueden acostarse y dormir con un televisor prendido, no pueden jugar antes de ir a dormir, porque esto le vamos a llamar higiene del sueño. Las pantallas que estamos usando ahora en forma desmesurada a todos, se habla de la luz azul. Esto interfiere mucho en el sistema nervioso, en la producción de la melatonina, y entonces hace que no puedan dormir los niños, ¿no? Entonces ellos quieren seguir jugando. Los adolescentes ni hablar, por eso yo les digo entre las 10, 10 y media de la noche, por favor pidan a los teléfonos, tienen que descansar, pero al día siguiente se pueden levantar de mal humor, no quieren entrar ya a las clases. Esto lo he visto en este último trimestre. Se ponen de muy mal humor, no quieren entrar, hay un nuevo léxico, mutean, o sea, nos apagan los micrófonos, y apagan las pantallas, se van. Muchas veces los padres les han comprado sillas de rueditas, estas giratorias, para mí son carritos, o sea, no eso. Tienen que estar en lugares que ellos estén cómodos, pero a su vez tienen que también no tener tanto estímulo alrededor, ¿no? Porque todo esto, y si tenemos un niño que ha sido diagnosticado antes con déficit atencional, con mayor razón. Otra cosa que me gustaría decirles es que en este momento, tanto los psicólogos, los psiquiatras y los neurólogos, nos estamos absteniendo de dar ciertos diagnósticos porque no existe una realidad sobre el comportamiento de los niños en las clases virtuales, ¿no? Es totalmente diferente a una clase presencial. Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros como padres en reconocer en nuestros hijos? 4 emociones básicas. 4 emociones básicas que debemos reconocer en nosotros como adultos, porque si no reconocemos en nosotros, no vamos a aprender a reconocerlo en nuestros hijos y enseñarles a reconocer sus emociones. Y algo súper importante, validar las emociones. No tengamos vergüenza de decir, me siento triste, me siento enojado, tengo miedo. Estamos en una realidad totalmente diferente. Por ende, no tengamos miedo de decirlo. No tengamos miedo de decirle a nuestra familia, a nuestra esposa o a nuestros hijos, yo también tengo miedo, pero tenemos que enfrentarlo. Sí, me he enojado, tienes razón, he levantado la voz, no me siento bien, vamos a cambiar. Pero primera parte,
validemos por favor nuestras emociones. Nosotros necesitamos reconocer que tenemos que pasar por este sinfín de emociones, que no es como el dibujito que dice, hoy estoy triste, hoy estoy enojado, hoy estoy alegre. No, porque podemos tener todo en conjunción. Entonces, al tenerlo todo junto, podemos explotar en una crisis de ira, de llanto. Hay muchas mamás que están llorando porque ya no soportan, no duermen bien, mucho más cuando hay bebitos en casa. De verdad, se ha complicado, pero para eso somos personas que nos adaptamos al medio, ¿no? Entonces, la tristeza, que es una respuesta frente a la pérdida, va a hacer que disminuya nuestro ritmo de actividad y energía. Obviamente nos vamos a sentir súper cansados, súper abatidos, desmotivados, desganados, posiblemente no queremos levantarnos de la cama, pero tenemos que hacerlo. Nos permite reintegrarnos y generar empatía. O sea, a la hora que nosotros nos vamos a reconocer que tenemos esta emoción de tristeza, también tenemos que entender que nuestra esposa, nuestros padres o las personas que se quedaron en casa, sienten lo mismo, sienten lo mismo. Entonces, tenemos que aprender a validarlos. Levanta tu ¿Qué cabeza, pasa, por favor, no estás qué haciendo daño. pasa con el enojo? Saca El tus enojo manos. es una respuesta de autodefensa o de ataque. Es obvio. Es la forma de Lorenzo, te he dicho que saques tu enfrentarnos, pijama, no que te vayas. pero tenemos que aprender a regular este enojo. Cuando el enojo pasa a un nivel tan alto llamado ira, no podemos regularla. De No, porque tu verdad, pijama está nos sucia. vamos a desbordar, podemos ¿Vas a venir a ver a gritar, su niña? insultar, ser Saca tu pijama. personas ofensivas con nuestros hijos o nuestra esposa o las personas que están alrededor nuestro, y después nos sentimos con sentimientos de culpa. Cuando Está estamos bien. enojados, obviamente, entonces aumenta nuestro ritmo de actividad y energía, queremos hacer las cosas rápidas, hablamos demasiado, hablamos a veces sin control, y pueden surgir muchas conductas de injusticia, de amenaza, de criar con el hígado, ofender, o nosotros mismos desvalorarnos, ¿no? La alegría es la mejor de las emociones y hay que aprender de que ser positivos, no nos queda más que seguir adelante, nos hemos adaptado. Es increíble que estemos a finales de octubre, nos falta nada para que se acabe octubre. Y señores, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, ya estamos en Navidad. Las personas que van a Wong, en las que podemos salir a comprar, vemos que ya llegó la Navidad y nosotros estamos en nuestra casa. Y como que terminábamos un verano y entró el colegio y llegó julio y ahora llega la Navidad. Bueno, hay que enseñarles a nuestros hijos que esta emoción es la más importante de todas, es la emoción de la calma, la emoción del amor, la emoción de la felicidad, y encontrar la felicidad en estar unidos, en poder estar juntos, en tener salud, en tener trabajo, en tener la capacidad de estar en un colegio, en poder tener todavía la oportunidad de aprender y de conocernos más. Yo creo que este año o lo que venga, esta pandemia va a dejar una gran mensaje. Estamos unidos y hemos aprendido a conocernos, a amarnos y a respetarnos. Y el miedo. El miedo también es una respuesta de protección. También es una respuesta de protección porque sin el miedo no había supervivencia. Pero cuando el miedo es infundado por algo irreal, como le puede pasar a nuestros niños, es ahí donde tenemos que preocuparnos, ¿no? Son los niños que ya no quieren, que tienen miedo a la oscuridad, no quieren salir. Hay muchos niños que no han salido hasta ahora porque no quieren salir. Hay que respetar su decisión, pero también hay que comenzar a caminar en sitios seguros, porque tenemos que comenzar a adaptarnos, ¿no? Con todas las precauciones que nosotros merecemos. Así como tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, acá, como les digo, esta charla va a quedar grabada, ustedes la pueden obtener, no lo sé, depende del colegio, pero algo importante que nosotros tenemos que aprender es identificar, como les dije, la emoción y ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo. Estoy con cólera, sí, estoy triste, sí, me siento amargado, me siento cansado, sí, tenemos razón de decirlo primero a nuestra pareja, ¿no? No al niño de frente, voy y me quejo, no, y por tu culpa tengo que hacer esto y tú encima gritas y no me dejas trabajar. No, eso no. Primero, como adultos, al adulto. Y si no podemos encontrar en nuestra pareja el momento de escucha,
busquemos a un amigo, a un pariente y en el último de los casos a un especialista. Identificar el nivel fisiológico de cómo se está manifestando esta emoción. Recuerde que las emociones es algo interno, algo que lo tenemos dentro de nosotros y que solamente nosotros sabemos lo que sentimos, nosotros sabemos qué nos está pasando en nuestro organismo y es importante aprender a reconocer si tenemos sudoración, taquicardia, presión en el pecho, no es que estamos muriendo, ahora casi todo le llamamos COVID. A mi médico que hablé con él hace unos meses atrás me dijo, nos hemos olvidado que existen otras enfermedades y nos hemos olvidado que todavía existe una gastroenteritis, una úlcera, una gripe normal. Nos hemos olvidado porque todos nos hemos concentrado solamente al COVID. Entonces hay que aprender a identificar que nosotros nos sentimos incómodos, que nuestra ansiedad puede darnos taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, pesadez, migraña. Los grados de ansiedad pueden hacernos ver síntomas de un COVID que no existe, ¿no? Pero tampoco podemos minimizar estos síntomas si es que tenemos algo, principalmente dadas las características de esta enfermedad, para llamar inmediatamente a un especialista. Otra cosa que nosotros es importante que aprendamos y que es tan difícil en el ser humano es identificar qué cosa estoy pensando, ¿no? El pensamiento, recuerden, es parte de un proceso innato en nosotros no buscamos en qué pensar, el pensamiento viene solo, es breve, automático, y hay un conjunto de pensamientos positivos como un conjunto de pensamientos negativos, distorsionados, intrusivos, ¿no? Que también nos hacen sentir muy mal. Recuerden que este proceso de diálogo interno entre nosotros mismos, que nos encontramos conversando con nosotros mismos, y a veces nosotros mismos nos damos de latigazos, nos hablamos mal, no nos abrazamos, no nos elogiamos, sino nos autoculpamos de muchas cosas porque no hicimos, porque no logramos, porque no, mi hijo no sacó buena nota. En estos momentos, créanme que la parte académica, si bien es cierto, es importante, no es que tengan los chicos que hacer grandes genios, porque no es el momento. El momento es enseñarle una ruta de estudio y que aprendan de nosotros cómo nosotros podemos gobernar todas nuestras emociones. Entonces, identificar nuestros pensamientos es, ¿qué estoy pensando? Nosotros le llamamos en técnicas cognitivas conductuales, ¿qué estoy pensando? Si pesco mi pensamiento y automáticamente busco qué me provocó el pensar así, qué me provocó esta emoción, qué me provocó este sentimiento, qué pasó antes, qué situación pasó. Lloró mi hijo, mi esposa le escuché gritando, mi jefe no se conectó, o estaba en plena reunión y mis hijos pasaron corriendo, que eso está ocurriendo mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me salió el trabajo, sabemos todos que la parte laboral está un poco complicada, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que yo me tenga esta emoción? ¿Y qué pasó para que yo tenga este pensamiento? Identificar qué mensaje o qué información me está transmitiendo esta emoción. O sea, esta emoción, ¿qué cosa me está diciendo? Esta emoción, ¿hacia dónde me va a llevar? ¿No? ¿Qué me dice? Primer punto que yo les digo es, por favor, validen sus emociones. No tengan vergüenza de decir, yo me siento mal. Entonces, ¿a dónde me lleva todo esto? ¿A dónde me lleva? ¿Qué es lo que voy a hacer con todo esto? ¿Qué necesito en este momento hacer? ¿Qué necesito primero para mí? ¿No? Recuerden que para nosotros poder criar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos, primero tenemos que autoconocernos, regularnos, para de esa manera poder regular a nuestros hijos. Identificar lo que deseo hacer en esta situación determinada. Que tengo la libertad de elegir, pero no desde un punto de vista impulsivo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con todo esto, con esta emoción, con este pensamiento, esto que me ha pasado? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago? Entonces, primer paso es regulémonos, validémonos, tranquilicémonos, porque en un momento de euforia no vamos a solucionar absolutamente nada. Y este comportamiento nuestro desbordante es copia, es modelo para nuestros hijos. Los niños no aprenden por órdenes, los niños aprenden por modelo. Es por eso la intención que esta charla tenga esas dos partes. Esas dos partes. Primero, yo como padre, como modelo de mi hijo. Así mi hijo sea pequeño, sea un pequeñito, sea bebito, sea infantes, sea preescolar, sea adolescente, yo le estoy dando el modelo en este momento de enfrentamiento a la situación emergente que tenemos, a la resolución que tenemos en casa, porque es la forma en que le voy a enseñar a él a tomar
estas situaciones difíciles de la vida. ¿Qué necesito en estos momentos entonces? Cuando nosotros tenemos que pensar, ¿qué me está pasando? ¿Qué hago? ¿Necesito sentarme a pensar? ¿Necesito abrazar a alguien? ¿Necesito hacer un poco de ejercicios? ¿Salir al balcón, a la ventana? ¿Caminar, ya que podemos hacerlo? ¿Sentarme a escuchar música, tomarme una taza de café? ¿Quiero llorar? Porque podemos hacerlo. O quiero acurrucarme en sofá. A veces con los niños no se puede. Muchos padres me dicen, Marica, no puedo descansar. Es imposible poder descansar. Y a la hora que quiero descansar son las 9 de la noche y de verdad me quedo privada. Y es verdad. Es verdad. Y necesitamos una excelente comunicación con nuestra pareja para que esta pareja también entienda en los momentos que nos sentimos mal y los dos acompañarnos, darnos fuerza, salir adelante, conversar. Si tenemos que llorar, lloramos juntos. Si vamos a discutir sin llegar al pleito, a la grosería, a la agresión, sí, podemos cambiar de palabras, de ideas, porque nos hace bien conversar con las personas. Tenemos que procesar, tenemos que regular y tenemos que manejar nuestras emociones. Por ejemplo, tenemos algunos ejercicios que podrían ayudarles a usted y también a sus niños, un poquito grandes. Por ejemplo, cambiar de temperaturas, ¿no? Ustedes se sienten incómodos, pueden ir y mojarse la cara, tomar algo helado, o estas bolsitas de gel de hielo, ponerlas en sus manos, en su cabeza. Es cambiar de temperatura, cambiar el foco de atención a los sentidos, ¿no? Normalmente en las temperaturas la presión, ¿no? Quizás hacemos un poco de ejercicio, hay muchas mamás que están haciendo yoga, meditación o ejercicio. A los papás también les digo lo mismo, porque no es que por ser hombres vamos a ser diferentes, no. También tenemos la misma capacidad sensitiva y también tenemos toda esta responsabilidad encima de llevar a nuestra familia el mejor equilibrio. Por ejemplo, hay un ejercicio de 5-4-3, es busco 5 cosas para ver, ¿no? Busca 5 cosas que quiero ver, las converso, se puede jugar con los niños, decirle, a ver, vamos a mirar esto, a ver, ¿qué cosa es? ¿No? Estamos mirando y lo describo, ¿y para qué sirve? A ver, lo cojo, porque también ahí tenemos ojos, oído y mano, ¿no? Lo cojo, lo siento, qué cosa es, cómo lo siente. ¿Y qué hice? Cambié el foco de atención de ese estado emocional intenso, lo llevo a otra cosa para poder bajar y no llegar a un punto de desborde que va a ser mucho más difícil la regulación. Y es ahí donde los padres pierden el control y pueden gritar o castigarlos y el niño tampoco sabe qué hacer. 4 cosas para oír, ¿no? A ver, ¿qué escucho por acá? El perro, si hay, está en una parte con árboles, pajaritos, de los pajaritos, mira la licuadora, o vamos a caminar por acá, ¿qué cosa estoy escuchando, no? Igual, ¿qué escucho? ¿Cómo será? ¿Está la cerca? ¿Estará fuerte? ¿Qué cosa será? Y 3 cosas que puedo tocar, ¿no? Podemos tocar sus juguetes, que ellos busquen. Solamente sus ejercicios son para cambiar el foco de atención de ese estado emocional tan intenso. Si nosotros vemos que nuestro niño tiene una crisis frente a las pantallas de sus clases, los profesores lo van a entender, por el chat les podemos escribir, por WhatsApp, no sé cómo se comunican ustedes con sus profesores, vamos a apagar la cámara y el micrófono porque el niño no se siente bien. Hay veces hay niños que tienen baja tolerancia a la frustración, o son muy tímidos, y si es difícil tener que concentrar una clase en forma presencial, cuán difícil será también concentrar una clase en forma virtual. Es obvio, o sea, el profesor no puede estar mirando en la pantalla 25 niños, 20 niños, porque primeramente no alcanzan los 20 niños en la pantalla y hay que pasar las pantallas en muchos casos, y muchas veces algún niño nos llama la atención o varios chicos mutean y no sabemos cómo los traemos. Cuando están en forma presencial caminamos, pero están en su casa. Están en su casa y los niños se levantan, se van, y es ahí donde tenemos que retornarlos. Pero si el niño entra en crisis porque no lo llamaron, porque no le hacen caso, porque necesitaba más ayuda individualizada,
tenemos que sacarlo de ese lugar de exposición, porque ahora se exponen más ellos, ¿no? Se exponen mucho más, y muchos niños tímidos no quieren ser vistos, no quieren ser vistos de que les fue mal en su exposición, o que no entendió la clase, o no saben levantar la manito, acá con la manito del Zoom, no lo saben hacer, o si lo hacen, otros niños están chateando, otros niños están jugando YouTube, porque hay niños que tienen muy buenas armas tecnológicas y se distraen, y a veces no los sacan. He visto profesoras que los ponen en sala de espera nuevamente como una especie de tiempo fuera de castigo. Me parece fantástico por cuánto tiempo, pero el niño también se siente incómodo al saber que ha pasado esto. Entonces los padres tienen que saber cómo regular esta conducta y después solicitar en la medida de lo posible una conversación individual, como siempre le digo a los profesores, para conversar con el niño y quedar siempre pautando qué es lo que esperamos de él. Es lo mismo que la parte presencial, pero ahora estamos en la parte virtual. Y la respiración 448 es la respiración que decimos, inspiramos hasta 4, es decir, tomamos aire, 4, y retenemos 4, y botamos 8, ¿no? Y al botar 8, vamos contando, ¿para qué? Para ir calmándonos. Podemos jugar con los niños esto, ¿no? Entonces, estos son algunos ejercicios rápidos, naturales, ¿no? Algo que yo no les aconsejo es que a veces veo padres que para que el niño no entre en crisis tratan de solucionarle las cosas o le hacen las tareas. No, las clases virtuales son muy parecidas a las presenciales. Los niños tienen que aprender a ser automáticos en muchas cosas. Los niños que antes necesitaban ayuda, ahora también la necesitan, pero ahí tenemos que pautar con los profesores de qué manera los podemos seguir ayudando, ¿no? Cuando conversamos con nuestros niños, ¿qué necesitan ellos? Ellos lo que necesitan es que seamos sinceros, ¿no? Vuelvo a repetir, la validación es algo importante. Es decirle a los niños, yo entiendo que estás molesto. Yo entiendo que estás aburrido. Yo entiendo que te encantaría ir a estar con tus amigos, pero este, no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. Entiendo tu molestia. Vamos a tratar de manejar esta cólera que tienes. O sea, validar su emoción es muy importante, porque el niño se está siendo comprendido en lo que siente. No hay que decirle, no, ¿porque llora? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Estás haciendo un nuevo berrinche? ¿Qué te pasa? Te voy a castigar, no vas a jugar con tus amigos, el Fortnite normalmente, o no vas a salir al parque, no te voy a dar helado, en fin, no todas esas amenazas. No lo hagan. No lo hagan porque ellos están tan cansados, saturados, aburridos, igual que nosotros, ¿no? Los adultos. Primero, seamos sinceros con ellos. Anticipamos las reglas, sí, siempre es algo importante tener la anticipación de lo que va a venir. A veces hay niños bastante rebeldes que nos provocan a ver si de verdad cumplimos, pero lo importante es no amenazas, no promesas, y ser siempre personas muy consecuentes con lo que decimos. Hay que decirles también que su conducta es la inadecuada, que su forma de actuar no es la esperada, y que hay que buscar nuevas formas de actuar. O sea, le enseñamos al niño manejos de otra conducta. Es por eso que nosotros tenemos que estar regulados para enseñarles a ellos, mira cómo estoy yo también estoy cansado, yo también puedo tener cólera, vamos a aprender. Pero si nosotros nos desbordamos, el niño también se va a desbordar, y los niños de 8 o 9 años ya no los dicen, ¿no? Pero si tú lo haces, ¿por qué me tienes que decir que yo no lo hago? Algo súper importante con los niños es hacer contacto visual, o sea, bajar a su nivel, tener contacto visual, ser muy pacientes, que la paciencia es algo que vamos a desarrollar en estos momentos, mucho en esta pandemia, y tener una explicación sincera de lo que está pasando, de lo que le está pasando, de lo que nos está pasando, y lo que podríamos trabajar en equipo. Y él mismo, el niño, a veces nos dan sus propias opiniones, hay que escucharlos, hay que ayudarlos a que ellos también aprendan a afrontar esta situación tan delicada. Entonces, ¿qué pautas podemos darles a ustedes para mejorar nuestra comunicación con nuestros niños? Primero, contacto visual, ¿no? O sea, no es que no tenemos por qué gritar estando en la cocina mientras el niño está en el cuarto,
había un niño que le decía a su mamá, ¿cuál es el problema en esta casa, mamá? Que tú no caminas. ¿Qué le decía eso? Que la mamá gritaba de un ambiente a otro. Lo que el niño le decía es, camina, mamá, ¿no? Camina. Tú me gritas de donde estás y no me miras. O sea, caminemos a donde está el niño. Hagamos contacto visual. A veces ha ocurrido, acuérdense que ahora con esta forma virtual de comunicarnos, como dice la propaganda, no se ve qué pintura, ahora todos conocemos nuestra casa, ¿no? Muchas veces hay padres que han perdido el control en plena clase y los profesores se han ganado, como los amiguitos se han ganado con maltratos al niño, gritos exasperados, la cólera. Sí, el niño se siente avergonzado porque el niño sí sabe que todo el mundo lo está escuchando, ¿no? Tenemos que tener mucha cautela. ¿Dónde ponemos al niño? A veces lo ponemos en un lugar y pasa una persona, pasa la otra. Estas cosas también a ellos les incomoda o los distrae, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que conversar con nuestros hijos, por favor, lo primero es el contacto visual, retirarlos de donde están, sentarnos a la altura de ellos, conversarles, anticipar las cosas, es decir, mira hijo, esto va a pasar, esto va a ocurrir, así vamos a trabajar cuando estamos enojados, cuando tenemos miedo en la oscuridad, los niños no quieren ir a dormir a veces solos, o para el control de los electrónicos. ¿Qué pasa con los electrónicos? Los electrónicos se han desbordado, entonces los niños principalmente están jugando mucho Fortnite, es el juego social porque se juntan en grupo y también hacen ciberbullying, porque muchos chicos no los dejan entrar a jugar, y estos chicos se sienten muy mal, ¿no? Anticiparles qué va a pasar cuando tiene una frustración, qué va a pasar cuando no les sale una clase, qué va a pasar si tienen miedo de expresarse en una exposición, qué es la mejor forma de solucionarlo, anticipar lo que viene, anticiparles y recomendarles, esto vamos a hacer, pero hay muchos padres o mamás, muchas mamás ansiosas que los entrenan a sus niños y ellas están paradas fuera de la cámara, pero están en el mismo lugar de los niños y les están diciendo, sí tienes que hacer, y el niño está nervioso y no sabe si mirar a la profesora o mirar a la mamá. Y me tocó un caso que me dijo, el niño he perdido por culpa de mi mamá, porque ella me decía una cosa y yo me equivoqué y entonces al final me puse a llorar y todo me salió mal. No, los niños los educamos, les enseñamos, pero es como si estuvieran en su colegio. Hay que darles la oportunidad. Los niños pequeños solamente tienen situaciones más cortas, hay que ayudarlos, pero no hagamos las cosas por ellos. Otra cosa que es súper importante que se puede usar en las paredes, en las pizarrones, en donde el niño esté trabajando, son los pictogramas. Los pictogramas ustedes pueden entrar a Google y hay un pictodiccionario donde ustedes pueden bajar figuras, en fin, tantas cosas que podemos hacer para hacerles como una secuencia de rutinas, ¿no? Podemos poner alto, calma, respira, piensa, hay niños que pierden rápidamente la paciencia, decirle, mire, esto vamos a hacer ahora. El pictograma nos ayuda, le ayuda al niño a visualizar lo que tiene que hacer, ¿no? Una respiración profunda, contar hasta 5, caminar, tomar aire. El niño tiene que darse cuenta, ¿no? Y el niño que verbalice las indicaciones. Eso que significa que nosotros le decimos algo y le decimos, ¿qué cosa te he dicho? ¿Me lo podrías repetir? Porque de esa manera también el niño va a poder comprender qué es lo que le están pidiendo, ¿no? Principalmente los niños que son un poco desatentos. Y bueno, para ir acabando, la American Psychology Association nos dan ayuda para los padres, ¿no? De 6 pautas que nos dan para manejar la ansiedad en los niños en la pandemia. Como ustedes verán, no estamos hablando solamente del Perú, ¿no? La Asociación Americana de Psicólogos a nivel mundial nos mandan trabajos, indicaciones, comentarios, porque esto es a nivel mundial. Esto no solamente son con nuestros niños, ni con los niños de América, todos los niños están pasando por momentos muy, muy difíciles. Entonces, primero nos dice mantener la calma y la tranquilidad. Los niños tienden a modelar los comportamientos de sus padres, sean conscientes de sus comportamientos. ¿A quién le están hablando? A los padres, ¿no? O sea, los niños, para nosotros busquemos calma y tranquilidad en nuestros hijos, que no presenten problemas de conducta, primero modelemos nuestras conductas, ¿no? Enseñémosles cómo debemos comportarnos, afrontar, resolver, solucionar las cosas que a ellos también les incomodan. Mostrar apertura y honestidad. O sea, ser sinceros nuevamente con nuestros hijos,
no engañarles, no mentirles, pero tampoco exagerar, ni decirles, pues nos vamos a morir, nunca vamos a salir, porque si vamos a ser catastróficos con nuestros hijos, también les ponemos mucho miedo, ¿no? Mantener una rutina, esto es súper importante, las rutinas tienen que darse. Los pictogramas nos ayudan un montón en reconocer qué te toca, qué cosa tienes que hacer. Muchos padres han contratado pues clases virtuales para los chicos, o sea, todo eso tiene que estar en la rutina, ¿no? Hay unas familias que están saliendo a visitar a algunos parientes, también en la rutina, mira, hoy día nos toca ir a tal persona y cómo tenemos que prepararnos para salir. Eso también es muy, muy importante. Manejar los tiempos de pantalla, si bien es cierto, las pantallas son los medios de socialización, también tenemos que regularlo. No, eso no significa como tienen que socializar, entonces pueden tomar el tiempo que quieran. No es así. La misma Asociación Americana de Psicología, la OMS y especialistas nos dicen, sí es la forma de socializar, pero con regulación. O sea, eso no es una regulación estricta, ¿no? Como escuchaba en algunos papás, no, porque solamente los sábados. Estamos en pandemia, estamos en cuarentena, estamos encerrados. Ya no podemos ponernos solo los fines de semana. Puede ser todos los días, pero con una regulación. O sea, el niño tiene que aprender. Sí vas a ponerlo, pero este es tu tiempo, ¿no? Sí lo vamos a hacer, pero de esta manera. A eso le llamamos la anticipación y la disciplina. Las prácticas del autocuidado, el niño tiene que aprender él mismo a autocuidarse, ¿no? Cuando son un poquito grandes, los niños pequeños por el modelo se van a poner una mascarilla para salir, van a aprender a cuidarse, a cambiarse la ropita, a echarse el alcohol. Tienen que aprender todas estas cosas porque va a ser parte de nuestro sistema de vida. Y tomar en cuenta que los cambios en el comportamiento de los niños, cuando están estrellados, decía acá la traducción, es tener la paciencia, ¿no? Es decir, hay que trabajar mucho las emociones con los niños para que ellos también se tranquilicen. Creo que me he pasado algo, ya, acá. Bueno, un mensaje para todos. La forma en cómo le hablamos a nuestros hijos es cómo respondemos a su comportamiento. Y el cómo conectamos con ellos emocionalmente tiene un profundo efecto en ellos mismos y en sus relaciones a largo plazo, a largo de su vida, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, acá hay un manejo de familia, acá no es mi hijo solamente, acá es toda la familia. Lo que hago yo, lo hace mi hijo. Y lo que hace mi hijo me afecta a mí y tengo que enseñarle a cómo solucionarlo. Bueno, muchísimas gracias. Esto es, y vamos a abrir, voy a salir de acá para poder entrar a la pantalla. Y si podemos conversar, si alguien desea hacer alguna pregunta, estamos todos listos para conversar. Podemos abrir nuestros micrófonos, podemos abrir nuestras Sí, pantallas. y yo creo que si la mayoría maneja de repente la mano virtual, podemos Con la hacerlo, manito, sí. ¿no? Claro, podemos responder las Sí, no hay preguntas. ningún problema. Yo estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta, cualquier opinión, o escribir en el chat también pueden ser, no hay ningún problema. Y se irá contestando, ¿no? Muy tímidos algunos, creo. No, Sí, pero por aprovechen, ejemplo, láncense, ¿no? nada más, sí. Por ejemplo, como ustedes como maestros, como psicólogos, ¿qué es lo que más han visto en sus chicos, ¿no? A través de las clases virtuales, ¿qué es lo que se observa con estos niños? Porque hay niños que pierden la paciencia, es obvio, ¿no? Es obvio, todos estamos encerrados. Creo que podemos conversar y de ahí pueden salir las preguntas con los papis. Creo que lo que decías, Marita, era muy cierto, ¿no? O sea, creo que la mayoría acá, bueno, ¿no? Estamos trabajando y tratando de combinar ese tema del ser padres y todo el rol que eso conlleva, y encima tener que lidiar con el trabajo, ¿no? Y esa realidad que algunas que son pues compañeras mías y como más hemos conversado, es difícil poder
combinar ambas cosas, ¿no? Y niños pequeños que de repente están súper irritables y que estallan en estas, como que son bombitas de tiempo, ¿no? Entonces que Exacto. están en un momento, en el peor momento en el que se te ocurra, ¿no? Es esta pataleta, estos llantos, estas regresiones y que son importantes el poder de alguna manera validar lo que tú dices. Creo que es súper importante y yo rescato eso porque, y lo pongo como ejemplo como mamá, que ese poder, perdón, la voy atrás, pero estamos acá en dos conferencias a la vez, poder validar los sentimientos, creo que eso es lo más importante, ¿no? El poder reconocer que así como nosotros nos sentimos frustrados, ellos también, Sí, claro, ¿no? Y que, por y que supuesto. ese es súper, súper, súper importante. Creo que eso para mí es lo más rescatable en el sentido de poder validar los sentimientos de los chicos y que reconozcan que nosotros también nos podemos molestar, frustrar, estar tristes, ¿no? Con miedo. Es muy importante que nuestros hijos sepan que nosotros también sentimos lo que ellos sienten. Muchas veces los niños van a ver a los padres como los grandes héroes, las grandes imágenes y decir, no, porque mi papá no es así. Mi papá nunca pierde. Mi papá siempre todo le sale bien, pero no Que es lloras, así, esa ¿no? no es la realidad. O mi papá no sabe llorar, ¿no? Claro. O le dicen al niño, los niños no pueden llorar, no pueden hacer esto. No, sí se puede, sí se puede. Y ahora yo pienso que, yo siempre tengo un dicho, no hay mal que por bien no venga. Nos tocó vivir al mundo completo nos tocó vivir esta pandemia. Y da la coincidencia que si nosotros nos damos cuenta, todos los países están abriendo puertas y demás al mismo par que nosotros vamos atrás, ¿no? Porque Europa comenzó, después nos tocó a nosotros y vamos todos a la par. Entonces, ¿por qué desvalidar el sentimiento de nosotros? ¿Por qué nosotros les tenemos que mentir a nuestros hijos que también somos débiles? Al contrario, nuestros hijos deben de saber, mi papá me enseñó que cuando estaba triste, cuando estaba débil, que cuando tuvo un problema, me enseñó a luchar, me enseñó a tener que enfrentarme, porque esta lección que nos queda, por lo que venga, es súper importante. Esto no se va a olvidar nunca. Esto va a estar en los libros de historia, ¿no? Las fotos y las reuniones todos con nuestra mascarita y mucha gente en el Facebook pone de la época de la peste negra, de la época de la fiebre española y hasta el gatito ponen ahí con su mascarita. Sí, nosotros también vamos a hacer historia, ¿no? Con la única diferencia que es la primera vez que vivimos una pandemia al momento. ¿Qué significa? Que como por la tecnología nos conectamos en el mundo al instante. Entonces estamos viviendo algo real en el minuto real. Lo que vivió España hace 100 años no se sabía después por los telegramas, telégrafos, periódicos y en fin, pero en este momento estamos hablando con gente que podemos estar conectándonos con un pariente o amigo en Europa y nos está diciendo lo que está pasando, es como si nos estuviera reflejando un espejo, ¿no? Entonces, ¿por qué no decirle a nuestros hijos, sí, hijo, tenemos miedo, pero para poder enfrentar este miedo tenemos que aprender todos en equipo como familia a tener que solucionarlo? Entonces, sí es un aprendizaje. Tenemos que rescatar que de todo esto tenemos que aprender. Tenemos que ser fuertes. Y si alguien en la familia tiene alguna persona que se contagió y que lamentablemente no resistió esta enfermedad, también el niño a veces le ocultamos el duelo, pero en este momento hay niños que te dicen, este virus te mata, pero no te dicen yo no me quiero morir, ellos te dicen hay que cuidarse y los niños tienen más salidas que nosotros mismos. Sí, hoy día yo he atendido 2 niños y uno me dijo, ya es momento que se relaje la gente. ¿Por qué? Le dije, ¿de qué me hablas? Del COVID, pues, del COVID. Está bien protegerse, tiene 11 años, está bien protegerse, pero ¿por qué no salir? Que se relaje mi abuelita. Y yo me decía, es niño al final, ¿no? Pero es que hay niños que te dicen, yo extraño a mis amigos. Es la primera vez que yo puedo escuchar que el niño dice, quiero ir al colegio, porque muchos niños en la pone presidencial decían, no quiero ir al colegio, quiero que sea fin de semana. Ahora dicen, extraño a mis amigos, extraño mi colegio. Sí, sí, todos extrañamos, todos. A Pero es lo que valorar, ¿no? a valorar, A ver, Sí. tenemos una pregunta ¿no? de una mami. Tenemos, Sí, sí, Vanessa. claro, claro.
No te escuchamos. No te No escuchamos, se te Vanessa. escucha, Vane. Ahora sí, ahora sí. No, no le No, escuchamos, no no la escucho. escuchamos. No, no se te De repente escucha. puedes escribir en el chat, si no. Sí, no, no te escuchamos. ¿Escuchan ustedes? No, no. No. Vanessa, quítate los audífonos, de repente es eso. Desconecta. A ver. No, no se te escucha. Escríbelo por Escríbelo, el chat. escríbelo. Sí, escríbelo en el te chat. te lo vamos a responder. Aquí vi un comentario de un papá. La rayita del foto por adentro. Sí, porque te limpiaras yo con el también puedo papel. ver aquel chat. Sí entendí bien, hay que ser comprensivos con el uso de las pantallas en este contexto de confinación. Se entiende que ver televisión, jugar en el PC o entrar en las redes sociales los relaja y les ayuda a reducir los niveles de ansiedad, pero al mismo tiempo se menciona que el abuso de los mismos les puede generar ansiedad. ¿Cuál es la medida justa? Una excelente pregunta, Gonzalo, excelente pregunta. Nada en exceso es bueno. Por eso, si nosotros, miren, es increíble, pero recién a partir de julio ha comenzado la búsqueda de ¿Te la... lavaste el pipí con jabón? ¿Perdón? Alguien nos Perdió está un mandando a micrófono, alguien a sí. lavarse. En esta situación, he encontrado niños que no quieren salir de las pantallas de juego y los padres para que coman le dan de comer ahí mientras está jugando. Porque como han dicho que tiene que socializarse, entonces hay que dejarlo jugar y le dan de comer. No, pues estamos mal. Estamos mal. Cuando decimos regulación, hay como una tabla en la OMS que ha puesto horas por edades. Es por edad, de verdad, el tiempo que pueden estar los niños en una pantalla. Los adolescentes están más tiempo, pero no por eso van a estar toda la noche jugando, ¿no? Como una conferencista argentina decía, ¿tú vas a la casa a medianoche de tu amigo? No, entonces tampoco puedes jugar de medianoche. Y me encantó su relación, ¿no? Pero es de verdad, o sea, ¿quieres jugar con tus amigos? Estas son las horas. No, pero que mis amigos juegan hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque se conectan de otras partes del mundo. No, no es el momento, no es tu caso, simplemente tienes el espacio para jugar, lo puedes hacer, pero tampoco podemos decir que porque es la única forma de socializarse, entonces les dejamos todo el día con los teléfonos, con los iPads, porque los niños son muy tecnológicos, y recuerden que ahora se están metiendo a todo tipo de cosas, ¿no? Principalmente los youtubers, todo tipo de programas, lo están manejando. No podemos hacer un control tan exhaustivo, pero yo he encontrado mamás que no sé cómo me han puesto regulación del YouTube. No sé cómo. Hay YouTube Junior, creo que me han dicho. Pero las mamás se han ingeniado. ¿Por qué? Porque en las pantallas, mientras están en clase, están jugando con unos teléfonos o con los iPads, o parten la pantalla y están jugando. Porque los niños son más tecnológicos que nosotros, ¿no? Entonces están jugando con un YouTube o están chateando con otro amigo, porque ellos lo saben manejar. El exceso nos va a traer problemas, de todas maneras, problemas de sueño, problemas de alimentación, problemas de carácter, o sea, horas, tenemos que tener horas, ¿no? Los niños pequeñitos, acuérdense que se dice que a partir de los 5 años tal vez puedan mirar alguna pantalla. ¿Cuántos minutos? 20 minutos, no más que eso, más o menos hasta los 6, 7 años, y los 7 años recién tendrá 30 minutos, pero yo veo niños de 7 años que tienen 3 horas, o sea, no. Y si quieren que jueguen diferentes horas, no lo hagan jugar antes de dormir, no los hagan jugar en el tiempo escolar. Tiene que haber una regulación. Pero hay niños, hay padres que a veces permiten que los niños jueguen 3, 4, 5 horas y el otro niño dice, ¿y por qué él sí juega y yo no? Volvemos a lo mismo. Cada familia tiene su estilo de criar a sus hijos, pero lo adecuado es regulemos, ¿no? Regulemos que, mientras que nosotros regulemos y en nuestra casa haya cierta disciplina y respeto por las reglas, iremos caminando y conociéndonos un poquito más, ¿no? No sé si llegaste a escribir... Anita, sí, ahí Vanessa. lo escribió Vanessa, ahí Ya. escribió su... A ver, Vanessa, ¿qué decirle a los niños ante la incertidumbre de cuánto tiempo durará esto? En casa mis hijas me preguntan constantemente cuánto tiempo será la mascarilla, cuánto tiempo iniciarán el colegio presencial. Les hablo de la vacuna, pero no creo que esta sea una solución de la ansiedad. Sí, es una pregunta que muchos niños te lo hacen, mucho más en esta época,
porque ya estamos a finales de año y como que todos decíamos, no, pero a finales de año ya la cosa cambia. No. Y no va a cambiar hasta el año 2022. Eso es así, ¿ya? Entonces, le tenemos que decir a nuestros niños, bueno, que va a ser parte de nuestro look. Grandes diseñadores de moda están sacando las mascarillas más caras, como dice mi esposo, mis hijos. Dice, te ocurren esas mascarillas, son carísimas, ¿no? Pero va a ser parte del look. Va a ser parte del look. Vamos a tenerla que usar mientras tengamos que aprender a protegernos. Ayer vi en Facebook unas cajitas, como estos que se usaban antes, los pañitos húmedos para llevarlos en la cartera, unas cajitas para meter mascarillas, ¿no? Ya está comenzando el mercado. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos que esto va a ser parte de nuestra vida, por lo menos un año más, sin crearles miedo, que es la forma de protegernos, que es la forma que siempre hay que lavarse las manos. Siempre le hemos dicho a las mamás, a los chicos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Bueno, ahora le decimos lávate las manos un poco más. Decirle, así como te lavas las manos, así vamos a usar ahora la mascarilla. Los niños hiperactivos, es increíble, y nos reíamos un grupo de especialistas de TDAH, decíamos, es que no nos queremos dar cuenta de cómo van a usar las mascarillas los hiperactivos, como pirata, ¿no? Como sombrerito, como bufandita, jugando y amarrado. Sí, pues, sí, porque los niños siempre le van a encontrar un juego a todo lo que tienen, pero hay muchos niños que han aprendido a usarlo. Entonces, sin darles miedo, decirles, tenemos que aprender a vivir un tiempo con esto, así vamos a hacer, mamá lo usa, papá lo usa, todos lo usamos, hasta la abuelita lo usa, hasta que se levante esta enfermedad. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero los científicos, los médicos están estudiando para hacer una vacuna. ¿Te acuerdas cuando te llevé a la clínica? Bueno, están buscando algo así que nos proteja a todos. ¿Y cuándo va a ser eso? No lo sabemos, ya nos van a avisar. O sea, sin darle pocas información, pero tampoco mucha información, saciamos un poco la curiosidad. No sé, Vanessa, si te he respondido tu pregunta. ¿Eh? Marita, y si agrego algo, o sea, creo que como padres también está bien que respondamos que no sabemos, o sea, no vamos a tener las respuestas para todo, ¿no? Y creo que eso también, de alguna manera... Exactamente. O sea, vuelvo a decirles la sinceridad. De verdad, hijo, no lo sabemos, ¿no? Yo le digo a mis niños en terapia, yo se los digo, ¿cuándo va a acabar esto, Marita? No sabemos. Hay que estar preparados, no sabemos. Sin crear miedo y espanto, ¿ya? Eso es muy importante. Tenemos una más. Sí, Sí. el temor a la pérdida y a enfermar es natural en estos momentos. Mi niño teme a que muera uno de sus padres. ¿Qué decirles? ¿Cómo ayudarlos? Este temor surgió por algunos comerciales que buscan tomar conciencia, protección, pero también generan miedo. Exactamente. Ahora, recuerden ustedes que no todos los niños procesan los mensajes de la misma manera. Los niños más ansiosos, más susceptibles, son los que van a percibir este temor a la muerte, ¿no? Este temor a la pérdida del ser más querido. Otros niños ni cuenta se dieron, ¿no? Para ellos son felices todo lo que está pasando. ¿Qué hacer con estos niños tan ansiosos? Decirles que tranquilo, que estamos todos juntos y que todos nos protegemos, ¿no? Que no nos vamos a morir. Tenemos que decirles que no nos vamos a morir en este momento, porque si le decimos, sí, es que si nos contagiamos nos morimos, ya le estamos diciendo, tu papá se va a ir, o tu mamá se va a ir, o la abuelita se va a ir. Pero ¿qué pasa si de verdad ocurre una pérdida dentro de una familia? Obviamente, si antes no trabajábamos tanto el duelo a la pérdida, en estos momentos, yo hice un webinar creo hace 2 meses o 3 meses, con 2 especialistas de duelo, que se llaman psicólogas en tanatología. Es una especialidad poco usada, poco común, se usaba más para enfermedades raras, ¿no? Niños que tienen enfermedades raras y que tienen corta vida, lamentablemente. Entonces se usa la psicóloga tanatóloga para que prepare tanto a la madre y al niño, inclusive con los niños con cáncer, ¿no? Los niños con cáncer usan mucho la tanatología, la familia la tanatología, pero no podemos ser drásticos y catastróficos con el niño porque de por sí los niños tienen miedo. Entonces, hay muchos cuentos que han salido para la cuarentena, muchísimos cuentos, y cuentos que le enseñan al niño a que le pongan nombre al germen, a que lo pinten al germen, al que tenemos que cuidarnos, porque es igual que cualquier tipo de enfermedad. Recuérdense que al inicio
algunos médicos muy escépticos decían, pero esto es como una gripe, hay peores enfermedades que tenemos en el momento y nadie se cuida, claro, como la tuberculosis. Hoy día todas las noticias han hablado de la difteria, ¿no? Una enfermedad que hace años dejamos de escuchar, pero existe, pues. Es que lo que pasa es que como aprendimos a vivir con ella, y eso es lo que va a pasar con esta enfermedad, vamos a aprender a vivir con ellas. El miedo que tenemos ahora todos es que no sabemos si nuestro cuerpo está preparado para resistirlo. Ese es el miedo que tenemos, seamos claros y transparentes. No sabemos si nos va a dar, nuestro cuerpo va a resistirlo, ¿no? A veces el MINSA saca unas cosas raras, un poco tétricas, pero sí, es así, pero al niño no tenemos por qué decirle eso. Al niño le tenemos que decir que en estos momentos nos estamos cuidando, que en este momento hacemos todos los protocolos y que esto no va a pasar, y si pasa lo vamos a poder resolver. Pero no sabemos, ni nosotros mismos sabemos qué va a pasar si nos toca. No lo sabemos, ¿no? Tenemos gente en una familia que a uno le da, y han vivido 4 juntos, y a los otros 3 no les ha dado, ¿no? O una persona, inclusive he tenido pacientes que me dicen, Marita, me ha dado el COVID, no me di cuenta. ¿Cómo? Sí, me dio como una gastroenterocolitis. Malestar, un dolor de cuerpo terrible, me pasó, y una amiga de mi hija vino a visitar a mi hija, una niña que conocían que podía entrar a la casa, y resulta que la niña tiene COVID y les dijo, por si acaso, tengo COVID. Ahí se hacen ellos la prueba, y a mi amiga, que es una amiga mía, una psicóloga, ya estaba con sus, ¿cómo se llama? Sus retrovirales, ¿no? Ella misma había creado anticuerpos y le había dado COVID. Y él me dijo, me dio una gastroenterocolitis, y es la tercera persona que me dice lo mismo, ¿no? Una gastroenterocolitis, no mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo, y también puede ser COVID. No lo sabemos. No lo sabemos. En una casa pueden haber muchas personas con la misma enfermedad con diferentes formas de expresión. Entonces, lo único que nos queda es cuidarnos, estar muy enterados de lo que va a pasar. La vacuna vendrá el próximo año, pero va a ser por etapas, o sea, los primeros son los médicos, los bomberos, la policía, los segundos somos los mayorcitos, ¿no? Y después vienen la generación mediana, y al último los niños, porque no hay vacuna para niños. Pues. No existe. ¿No? Entonces, seguimos aprendiendo, y para volver a ser positivos en todo esto, yo creo que la pandemia nos está dejando una gran experiencia, ¿no? Primero, aprender a amarnos, a respetarnos, a conocernos y a buscar nuevas soluciones en un momento difícil. No hay más, ¿no? Y a los padres que tienen niños chiquitos, como decía Ana Luisa, sí los entiendo, de verdad, llora el bebito, llora el otro, uno quiere que lo carguen, el otro no, el otro sí, difícil, pero yo creo que antiguamente, como hacían las mamás, ahora tenemos 2 hijos es mucho, 3 es demasiado, y antes tenían 8, ¿no? 8, 9, y creo que entre todos se cuidaban. Pero bueno, eso vamos a tener que aprender, y estamos aprendiendo a volver a vivir en familia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que ya no. Ustedes me dirán, queridas amigas. Creo que ya estamos. Más bien te agradecemos, Marita, por tu tiempo. No, Y a todos los yo que han venido. Yo encantada. Como dice, tengo mi mala costumbre de trabajar hasta tarde. Y si en la parte presencial salía de mi consultorio a las 10 de la noche, en la parte virtual termino más tarde, porque como es mi casa, entonces salgo a las 11 de la noche a dormir. Porque los papás me dicen, Marita, por favor, atiéndenos a las 9. Bueno, digo, ¿qué cosa voy a hacer? Es que hay que hacerlos dormir. Hay que hacerlos dormir, ¿no? Porque si no, no los dejan conversar, y tienen toda la razón del mundo. En la mañana ni me atrevo a tener consulta porque todos los papás están locos por todos lados. Y arranco a las 4 y termino a las 11 de la noche, como si estuviera saliendo de mi oficina, con la única diferencia que del primero subo al segundo piso a mi dormitorio. Pero es lo mismo, pero de verdad yo encantada de tenerlas, de verlas nuevamente. A muchas de ustedes se les extraña. Ustedes me conocían que yo hacía mi tour por los colegios, me tomaba mi cafecito, extraño mi cafecito, mi sapuchito, pero bueno, es lo que nos tocó. Y acá estamos para servirlos, ayudarlos y conversar cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias por la invitación, de todas maneras. Muchas gracias a ti, Marita, de verdad Gracias, ha sido Marita. realmente, como siempre,
esclarecedor para muchos, para todos, creo yo, ¿no? Incluso los que tenemos hijos grandes, siempre hay algo bueno que rescatar de lo que tú compartes. Gracias de verdad por este tiempo que nos has dado. Les voy a escribir mi correo Ujú. acá en el chat, por si acaso. A ver, espérense un ratito. Y también se pueden poner en contacto con nosotras, ¿no? Hay algunos padres que puedan estar Sí, interesados. si alguien está interesado, nos pasa el contacto. Marita, nosotros, como Mi ella dice, correo es mcalderón@comportamiento.pe, igual se los estoy pasando. sí, Marita es Y prácticamente parte del Cambridge, sí, parte de la siempre nos casa. Del colegio. acompaña, es parte de la casa. Ajá. No vamos a decir cuántos años. No decimos Mejor no mejor. decimos cuántos. Ajá. Pero ella No, ella entra al colegio y realmente conoce a todos. Como dice, antes entraba como extrañamos, ¿no? Pedro por mi casa, pero la última vez, como ya habían cambiado de personal, ya me sentí rarita. Ah, bueno, Fuera habían Te puesto pidieron muchas tu cosas. DNI. Me pidió mi DNI y decía, ay, sí, claro. Pero antes entraba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero sí, los extraño mucho a ustedes, como a otros centros educativos, que mi costumbre ha sido siempre ir, conversar, tomarme un café, pasarme casi las mañanas de salón en salón, ¿no? Conversando con A, con B, con C. Los extraño mucho, pero es lo que nos toca vivir y creo que esta es otra forma de vernos y saber que acá estamos, ¿no? Para seguir adelante. De todas maneras, muchísimas gracias a todos y como siempre a su disposición cuando ustedes necesiten. Muchas gracias. gracias a ti. Genial, gracias. Gracias a Gracias todos a los que han todos Gracias a también participado. ti, por haber Mariana. venido. Muchas gracias.